Baisha bomba, Asia papina, coina na me ayuma hina weru manyande di programa mi pende programa entero vete va pejar wajira vagina ka atora lo hermano cuera penagir pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapuay de Peina yamita sobre TV me lleva vende quiere vende ni vende oiga tú ambo asao ma pm vete abrazo rompe espalda Beisha lleno de amor de vaina vaigo la porte vaigo ya ese eso era más 595-985-162-975 Primera de Corintios capítulo 5 me voy a si Amalicia ya pota parte 2 a ver Primera de Corintios 5-3-5 sí explosión de preguntas de golpes ategu primero oñe por anduina curi a ver apóstol Pablo de diligencia la ley el cumplimiento de la ley la vigencia de algunas leyes bueno ahí claro maloita pero pesa gente oye por a ver una la pregunta acerca de bueno en algunos grupos ya y con algunos hermanos a comentar en la gripea pero algunos hermanos y líderes de congregaciones cristianas también no ir de acuerdo con la explicación ve allá hasta aclarar a ver porque hay preguntas acerca de cual me voy a bañar preguntas oye conjuntipago a ver tema de fornicación tema de concubinato oye pobeti embrollo a ver oye emití juicio inclusive en contra de algunos hermanos bueno tenemos también algunas algunos testimonios de algunos hermanos que a raíz de que no se entendió bien no entender por ahí la y congregación ¿verdad? y líder fuera con cuestión de chatico fornicación jamba oñoñe disciplinada oñoñe mosea de la congregación oñoñe voz separada y no sé justamente se un maná curi se peaco programa rupija y curi ya ñatende pona que na lomita ya ñatende pona que na la ya pota yo ya pisa acá porque curi ya ñatende pona cuando es fornicación cuando es adulterio ya se sabe la contexto anila ya emitir de más juicio bueno a raíz de eso ya recuerdo algunas preguntas algunos comentarios curija algunos intercambios de opiniones ahí con hermanos allá había algunos ya en entender o algunos entender tajina con anga y quizás hoy no entendemos ahí oiga vaya pastor Sergio y Nambaygo ya ese el aporte bendición este hoy ya pastor Sergio ya imena y pone ahí tengo pastor Sergio ve ya lo mitad o para más de golpe hoy qué tal Pepe a todas las ediciones de Primera de Corintios capítulo 1 o ya conmigo hermano Sergio. Sí, Pepe, a compartir ya estamos en esa congregación Betel, Pepe, compartimos ahí, ese Facebook, a compartimos ahí, o en YouTube, toda la serie de ellos, pudimos, Pepe, anga, a completo, capítulo 1 completo de Recota, Pepe, cada Torah. Espectacular, para todo Sergio, muchísimas gracias, hermano querido, Yanderute, te mandé Yande, Tandero Guasamba, este ponan de familia. Bueno, ni me imagina YouTube ni me hija torabe estudio bíblico en guaraní y ya muy ya va a aparecer imagina la ñan de predicamiento de enseñanza YouTube ni me WhatsApp Telegram pe ja pecha ve lo itambo pase ahí ñan de video mi te shana anga muy te shana anga muy vamos te messenger ve ahí o esconde ahí a pesar de me radio y fuera Jaime Jamba él no estamos ñan de prédica al grupo atu fuera o par pietetas ahí en están y después en están vuelvo vive entero vete a ver todo ellas de manga tu esteta vender WhatsApp hasta pona va este pona bueno fecha te saluda para te mandio y más 595-985-162-975 pero vive una genia de la mensajito y fuera gina una genia de la inquietudes, preguntas, pedido de oración, hoy yo consejo, hoy yo oración, ayuno, yo ñande estudio, más aclaración, documento y bueno, ya va a con ministerio que hija torar pibe.
Ella ya serví, los hermanos, a nivel nacional e internacional, vea, con ministerios, remanente de Israel, en la ciudad de Coronel Bogado, en de congregación. Bueno, y ella a mí, ella ya había pensado tama porque a responder mantener. Bueno, ya respondí algunas preguntas relacionadas a esto a algunos hermanos. Y ya se trató también este tema en algunos grupos. Y a nivel personal la veía responder más, pero hoy, o sea, me oye votaba en peaco programa y mía y pea porque hoy metí confusión. Pues curipe tenía sabe ti mensaje y viaja para la hija una cosa para algunos y claro más. Para otro gato no puede ser. Por ejemplo, a veces escuché su explicación en un grupo acerca de la fornicación. Es decir, para usted no existe el pecado de la fornicación y apoya la unión libre, el concubinato. O no es así. Usted se pensar, se pico en qué momento no existe el pecado de la fornicación. Yo en qué momento dije que no existe el pecado de la fornicación. Yo simplemente dije, llego a y entender y a algunos grupos expliqué. Hablando gustaya la pentende vaingo en la fornicación. Tengo cuando una pareja están ya hace meses, años, están juntos o convivimos y cuey, o de como la jogami, o ñomo petein y cuey. Haupe a ver todo el día pe bombardear coite catugurila o congregarnos a algún lado y coupesa le acusan de fornicario porque realmente belleza no donde no recuela papel no está no tiene papel que ellos se casaron, o sea la papel de un juez la o validad su escuela y matrimonio y catujamuecha o sen la pecado güey Haupe a la negatuya para responderse ¿En dónde dice la escritura? ¿En dónde dice la escritura que un juez tiene que firmar el papel para que ese matrimonio sea válido delante del padre? Muy un existe esa. De todo eso estábamos hablando. No había sido donde era. Yo no soy de esos que prohíben casarse. Tampoco soy de esa línea. A lo que me estaban diciendo, dice Pablo claramente habló que aparecería en los últimos tiempos los que prohíben casarse. Hashepico va a prohibirlo mitad y ani que pemenda. Estamos hablando de la validez del matrimonio en algunos grupos. ¿Qué es lo que es la validad del matrimonio o la firma del juez? Pega tu ojo y cueja oñomo sombrero pallido y cobayo oñomo que te pero la firma de juego oño pepe anique yo poito yo yucaye verá. O que estén bien delante del padre toyo hay jupona y cuey. Ani oño mo acaratiri, ani oño mo sombrero, hoy co tranquilo por ahí güey. Más vale. ¿Por qué se ha guribe? Hoy esta pregunta hoy abe o surgía guri. Anga aleta algunos años hasta a responder giga. Porque se ha guri más bendiga tuyo me guri versículo bíblico, la yajataron a lo bíblico. Porque ahí abe ti pregunta guri, si vamos a ir a lo bíblico. Si vamos a ver si el tema, si es pecado o no esa forma de vida. O pecado o no pecado y la pecha y lo intentamos. La noreco y la cuatía de un juez. Pero y como ñon 10 hay familia más hoy tranquilos. Bueno. Ahora, ya analizado a subrayarse a pecuaco pregunta si es pecado. Si vamos a analizar desde el punto de vista de pecado. Va, el pecado viejo el pecado cometer y pareja. Prudencia y prudencio. Oño conoce. Oyo jaijú. Dore cuina Juan o pagas y la juepe. La matrimonio. Oño entendés y ahora jamás prudencia ve o moinguema la joga ve. Ore coi relaciones sexuales. O convivimos y los religiosos, los santitos, maimico, fornicario, maimico, fornicario, ojota infierno, chirita infierno. Halgeta, hoy mi o juzgar prudencia, vela y matrimonio desastre. No cumplir el compromiso, irresponsable. Inclusive,
Oye, ahí bebé adulterio, jamás. No, pero no, prudencia, prudencia. Cuando le fue la juez cuatía, ningún juez del barrio firmó. Entonces, con cuidado, ande hoy en pecado mortal. Bueno, uy, hasta el tema de aplicación. ¿Dónde dice que un juez, su firma o el papel de un juzgado libera del pecado a esa persona que está en esa condición? Hoy vio versículo bíblico en Paraguay. Y allí me puse la respuesta. Y allí. Anoten. Ahora, porque de ahí, hermano, se entiende mal la fornicación. Se mal interpretó. Justamente mi hermano ahí dice, justamente hermano se dice vender predicar que hoy purú la está siervo hoy purú pe hay catujan maisa o validar inclusive o mose o nuje la mi pareja bechaguabe la congregación o si no disciplina o en algunos casos se llega a separar o ima ya un año ima ya o formalizamos y ima no porque están en adulterio o están en fornicación o le acusan así a un buico ahí la pareja como que yepa más oye separa y eso parece y razón hermano porque es delicado hay que analizar si vos le vas a acusar de adulterio a una pareja eres cuando pruébale uno de los dos pañetes y oreco o menda otro lado o menda para otro lado porque hay una cosa que no es, y vamos a ir desde el punto de vista ñande está prohibido la recodo mocoine en mireco va prohibido. Vamos a irnos desde el punto de vista de la ley de acá de nación. Y es considerado infidelidad en ese caso allá. Fuera del matrimonio, otros pena hoy no testigo mía y aún la escritura misma lo avala. El Mesías hoy europea muite de un renovio y me es que en el caso de adulterio, en caso de que haya sexo, haya relaciones sexuales fuera del matrimonio, en ese caso puede haber divorcio. Pues ese punto se entiende. Hay tanto la problema. Ahora, el problema es que no se entiende cuando oí en fornicación oí vete pareja o no. ¿En qué momento está en fornicación? ¿Por qué le llaman fornicar? Por ejemplo, a veces, ¿por qué le juzgan a una pareja que están unidos hace años? Porque no hacen el documento del juez. Dicen que esta pareja está en fornicación. Bueno, si sea ahí. Ustedes me preguntan a mí, entonces peña niña por anduana un miau o ya puedo peaco juicio. Va, eren de enjuiciar yo es de fornicario. Petei pareja no recuerda ni petei compromiso otro lado. Son solteros por algo, vea. Oñe un hija hoy coño un 10 y cuey. Ando hoy la jugado, ve. Entonces ñande ya rata ya eso es bueno, pero es fornicario. ¿Por qué se le juzga así? Porque tienen relaciones sexuales, porque no tienen un papel firmado por el juez. Porque ciertamente hay cosas. En la Biblia, allá bíblicamente, el matrimonio lo valida no la firma de un juez, no, lo valida el acto sexual. Deja el sello y compromiso de responsabilidad dentro del matrimonio. Ya analizada un peanga, pellureta un versículo obligo y puta ya analizamos Génesis y ella ayuda eso. ¿Qué valida? Se había escuela de juez hoy tiene lugar o Juana, bueno, yo que hay juez ya vio Jacob Isaac gojo cala en vire con aja dio werucho y ni enamorado hay jote yo hija nambrena ya raja o la y su habitación jueves o conviví que con relaciones sexuales lo tomó por mujeres y la vino. Hey, bico, hola, Isaac mire con ahora yo se cae que te juego porque ni que tu hijo se cuela la porque la no yo la papel firmado ni que tu ya se cuela convivir de ir y upea. Entonces el y upea ese tío era Isaac mire con Rebeca y ahora
y que le agarró y le metió en la habitación, en la carpa, en la tienda que era de su madre. Y ahí se llegó a ella. Y fue su esposa. Hermano, ¿qué fue lo que ahí consumó el matrimonio? Dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Va a tener relaciones con ella. Ya están guaraní, también. Oye, a ratas recota relaciones sexuales, hoy cota chuicuera peteí cuerpo, peteí todo. Recota relaciones carnales. Y será su esposa. Va a ser una sola. Entonces vemos desde el principio qué es lo que consolida, qué es lo que une, qué es lo que sella el matrimonio delante del Padre, es la relación sexual. Por eso, mis hermanos, la hoy prohibido la adulterio. Por eso que en su forma correcta está prohibido, está denunciado como pecado el adulterio y la fornicación. ¿Por qué? Porque está rompiendo, invalidando ese pacto de matrimonio que se hizo por medio de las relaciones sexuales, de intercambio de ADN. Porque la ya analizaron las relaciones sexuales, están, Pepe, hoy cosa, hermano querido. Y ya somos todos adultos. ¿Sí? Hay intercambio de ADN. Ojalá ese flujo, ojalá ese envirecó flujo, parte de lo que le pertenece al ADN de mi esposa viene por mí, y parte de lo que es de mi ADN va por mi esposa, y peor todavía si va a engendrar hijos. Hay una unión, papá, impresionante ahí. Y ese es el pacto. Otro nica tuyo, hubo ya pomo ingueo, pebela ahí, porque ese ya está. Disculpen la expresión, pero por lo menos pecha ya entiende, ¿verdad? No puede venir otro varón entrar en el cuerpo de mi esposa, ni no puede otro varón entrar en el cuerpo de otra mujer. Ahí se rompe el pacto. En ese mismo momento, para responder esta otra pregunta del divorcio, ¿en qué momento delante del Padre se valida o es válido el divorcio? ¿En qué momento? A Pepe hay que ser a responderse con preguntas. No es el momento donde el juez dice, bueno, pues ella no pemenda, ella, oye, opama la vende matrimonio, oye, dictaminamos, oye. Bueno, lo que invalida el matrimonio, ese ya es segundo plano. Un plan de liberar de compromiso y de todas las cosas. Pero lo que invalida el matrimonio en primer plano es que el hombre se va y entra en el cuerpo de otra mujer a través del acto sexual, que no es su esposa. Bebé. O rompemos a él y pacto con el matrimonio delante del Padre, ya por anduta meme. Será que el Padre, y no, tranquilo, envía ponte hoy, no, tranquilo, no hay problema. Mientras que la juez no firma el divorcio, no hay casado. Ayer, y o delante del Padre. O cuando la mujer tiene relación sexual y deja que otro hombre entre en su cuerpo. Ahí ya es el matrimonio, ahí ya el pacto matrimonial que se hizo en el lecho, la noche del matrimonio o la noche de por la compromiso aña. Chau. Sí, ese. Vamos a decir, el primer encuentro de Prudencio y Prudencia, con acto sexual, ese fue su matrimonio delante del Padre. Entonces, a partir de ese momento, Prudencio no puede andar por ahí, de aquí para allá, gallito paloma y pebina. A Prudencia ahí. Las chicas solteritas a Orecoyi, otro no. Porque ahí sí ya hay un problema. En ese caso podemos hablar ya de fornicación y adulterio delante del Padre. ¿Por qué? Porque acuérdense cómo relaciones sexuales, o como repetir compromiso, Prudencio, como que está mala prudencia, que ima sube potajama sube ñinura, ya jatañan de y cota juntos, se añe responsabilizada, bueno, ya por planegue. Palabra de compromiso delante del Padre, oye, ya por bebé. Un pacto, una vez establecido delante del Padre, y es eso, porque la tipo o ya por compromiso un pecuñán, dijo pecuñán o aceptarse el compromiso, entonces hay un acuerdo mutuo de unidad ahí entre ambas partes, porque usted allí tengo los ojos confirmados y nada muy jugado que tal los dos están de acuerdo, no fueron obligados, no fuimos obligados.
¿estás de acuerdo? ¿Estás en el bien y en el mal? Bueno, a 50% fulana, 50% no. Bueno, ahí ya están los derechos de... va a corresponder. Pero ni tengo más un mía verla delante del padre de ella para poner la cosa. Allá. No estoy diciendo que no hagan eso. Estamos hablando qué es lo que valida y qué es lo que invalida. Es que es fornicación y que no es fornicación. Estamos hablando de eso. Yo no estoy diciendo a ni que mejor la jugué. Hay testimonios acá de personas que no tenían para irse en el juez, pero delante de un líder, de un pastor, hicieron ese pacto, ese compromiso, y es válido como matrimonio porque hoy la testigo y se hizo un pequeño documento también ahí. Ese también es válido a lo que me están preguntando. Muy cobra el papel pregunta. Había uno por ahí. Si muy cobra había una pregunta acá que me decía si es válido el matrimonio primero en la congregación y después en lo civil. UPPC hay potente pe mañacuri y le marqué, creo que le envié y ahora le voy a decir a ustedes ¿qué dijo Pablo? Primera de Corintios 6, 5 a 6. Dai púrico pende a putebe iñarandumia ni petei y catua oyapo petei juicio entre pende a putebe. De catua o dirigir oyapo petei juicio. O sea, no hay alguien que pueda actuar de juez entre ustedes. Está hablando de la congregación seguidora y amante y del Mesías. Quiere decir que un líder, un pastor, y Castú oficial, ¿sí? En ese momento actuar de juez entre esos dos para dirigir una ceremonia. Para dirigir una ceremonia ante los demás para que se tenga un conocimiento de que esos hermanos están en matrimonio. Eso nomás es lo que hace el pastor. No es que valida. El pastor negativo valida o invalida. Yo no puedo decir, no, yo como pastor, según la joven, según no wigo y iglesia veja, no, hago cuidado, hago pata de infierno, hago de no, están en fornicación, no, están, shanika tu hija, yo no puedo hacer eso, pero sí, puedo oficiar básico ya, y que todo oficial petit matrimonio, o sea, petit pareja, o sea, juntos. Entonces ya eso es la rito allá. Es un rito nada más que demuestra el acuerdo mutuo entre ambas partes y que los demás vean que, bueno, a ver dónde pueden ir ahí. Tranquilo, los dos están de acuerdo, ya está, ya. Testigos ahí. Porque ya estaban los bíblicos. Momento para exigir de un día. Que un juez sí o sí primero tiene que firmar. Y después tiene que entrar por iglesia. Y bueno, eso ya son acuerdos humanos, protocolos humanos. Por ahí, pero a Nina de ya juiciamos y andela. No voy a ver PTI jueves o no, porque no, va, ni PTI pastor, ni PTI líder, no va a ser porque no hay que yo ya que civil veja muy en pecado. A ver, Pablo, y después yo venía pues ustedes venía toda de juez entre los hermanos. No, y yo estoy capacitado a entender bien la cosa que versículo 6, ese está en Corintios, y nada, y 5, pero allá popea porque se puro paistela me pregunta, de aquí para allá, inclusive algunos se tratamos ahí de fornicario que apoya la fornicación, o sea, ahí de acuerdo, PTI expresión, se disculpa, y a ver, sino que el hermano, con el hermano pleitea en juicio, y esto ante lo incrédulo. Después te juez, oye, o tu ana de juez, más vio que mi incrédulo a frente pecado, José, oye, y esto también puede suceder cuando hay en una congregación dos hermanos, la yareco y la ñande, huete y la ñande jugadores, pina la ña, los civiles, pero los hermanos ya quieren estar junto a Areima, ya están en noviazgo, y el apóstol Pablo ya en duda imagina, mejor casarse.
Ah, no, no, mientras que no hoy la jugado, mientras anga pesas ahí, no, porque no, si vos sos un líder, y bueno, pues yo a ver, hermano, pues me digo de acuerdo, están de acuerdo, de los dos ya son mayor de edad, bueno, están de acuerdo, pues ya puedo tener compromisos, sí, bueno, los hermanos, pea, pesa, había puta ti celebración, y a puta ti rito, a ver, hermano, ni unita de matrimonio. Porque el que va a unir el matrimonio allí, el sello del matrimonio, no va a ser de que yo diga sean marido y mujer. Ahí le palabra en la sino la acto. Porque si hace palabra, ahora son marido y mujer, y que tú hoy ahí yo son propias hablando a ley. Pero el rito es ya una tradición, una costumbre para dar testimonio del acuerdo mutuo entre esa persona y que esa persona están juntos en forma no clandestina. Cañijabe. A que cañijabe haya yo topa y mi mija sabe ajá tande anga upe anga yo topa tal yo digo veo yo topa habe mi reservado eso en ese caso es fornicación. Si los dos son solteros y no quieren tener una vida junta, no quiere agarrar en serio solamente de placer sexual y mi mija, en ese caso podemos hablar de fornicación, pero que están juntos. Ya hay familia, oye, sacrificáis, güey. Oye, tranquilo. Ande, yo es nada, Satanás, a ver, fornicario, peón. Y hay testimonio de pareja que se pelearon porque uno creyó lo que dijo su líder y la otra no, 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 pues no. Bueno, ese es uno de los puntos que estamos analizando. Está otro punto que tiene que ver con el adulterio. ¿En qué momento es adúltero? ¿Sí? Cuando está todavía teniendo su esposa, Javier ya raro y que begua, tanto coimba este va cuña. Eso es traición y adulterio. Vayan, y claro y teima. Eso ya no hace falta explicar. Mientras están viviendo juntos. Ahora, ¿qué pasa? Ya muy otro ejemplo. Roberto y Roberta. Bueno, un mendaje todo tranquilo y que ojo por ambas y de repente hoy comete traición. Quizás Roberto, quizás Roberta le traicionó. Oye, pilla y con la guirrería, oye, güey. Oye, si Roberto fue el que macaneó, bueno, metió los cuernos, hoy con la división, hoy con la separación. Bueno. Y no gestionaron el documento todavía de divorcio. Pero la matrimonio ya no hay por ahí, más escuela, y más yo voy. Entonces, hay testigos de eso. Después, uno de ellos, el que no cometió el adulterio, formaliza seguido, ya poseído otra familia. ¿Le está permitido? Sí, le está permitido. Puede otra vez volver a casarse. No le está prohibido casarse. De lean y el Mesías. ¿Sí? En el Nuevo Testamento donde explica. Bueno, y hay que analizar también el Deuteronomio. Pueden volver a casarse. Alguien que fue engañado y en caso de adulterio puede gestionar después otra vez inclusive después ya puede gestionar su divorcio. Porque ese matrimonio ya no está vigente. Delante del padre ya no estando y cobeman o juntos. Quizás en el juez está así. ¿Sí? Pero esta persona quiere otra vez a las pinas. Bueno, puede volver a casarse, sí. Pero con esa persona con quien se divorció ya no puede. Así dice la escritura. Esa es la Torah. Esa es la mandamiento. Ya ni que tu veo. Ya es importante ya analizar el Mesías y oye y analizar la y de Deuteronomio mía. Cualquier cosa, cualquier duda, no es cosa fácil de asimilar. Lo que me están preguntando acá.
Hashem por andutande, ¿dónde dice, hermano, que alguien que se divorció? Porque ya cuando la causa de divorcio, ¿cuál es la causa de divorcio? O que tu mujer te traicionó, o que el hombre le traicionó a su mujer. El que fue traicionado, entonces ya no va a tener más matrimonio. ¿Dónde dice eso? Puede volver a casarse. Y eso no es adulterio. No es adulterio, man. Has estado ahí, testimonio, en esa condición que estaba ya otra vez haciendo su vida y se le creó mucho problema porque se le acusó de adúltero. No, porque vean, fulano ni hombre, güey. Y ese fulano le engañó, güey. Pero y Cuba ahí, ya por 2 3 años atrás, con anga pecuña hubo topa betín. O formalizarse algo, no, ese adulterio, porque la Jimena fulano. A la Jimena es más otro dioico. Otro cuñandi. 2 3 cuñamos a cambiar. O la tipo tranquilo. Pero cuñado, no pega, ¿no? O quizás sea la mujer. O quizás la tipo, oye, guardar, bueno, anga formalizarse, ya posee familia. No, pero fulana, güey, la de Mireco. Pues fulana ya por 3 años me oye, y cuando y nunca yo dije. Jabe fulana que sabe, ya, y me voy a ir más otro día ya. No, bueno, pero fulana de Mireco, va con el Mireco. En el juez quizás sí, porque no se hizo todavía la disolución. Pero delante del padre ya no es más, ya su esposa. Entonces, ¿qué se tiene que hacer la disolución? Sí se tiene que hacer. ¿Se puede volver a casar ese varón o esa mujer que fue engañado? Sí, se puede volver a casar. ¿Puede haber un segundo matrimonio entonces? Sí, puede haber un segundo matrimonio. Toda vez que sea conforme a lo establecido por la Escritura. No, pero si tomo te yo ya le copa y tengo. Sí, pero bueno, igual, Reina Valera ahí. Claro, pero hay que entender ahí. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Bueno, está bien. ¿Cuál es la causa del repudio? Va a ya es rechazada, va a papel matrimonio ni anulado. Va a carta de divorcio, va a ese ya, pues se puede hacer en 2 formas. Se puede hacer, si es en una congregación, se puede hacer un acta, porque ya se sabe todo, y por eso el líder tiene que estar bien enterado de qué situación pasó ahí. Se hace un acta de que ya ese matrimonio se disolvió. Y después se tiene que ir a ver el divorcio en lo civil. Y no sé cuánto es el costo ahora. Pero ya con ese acta que se hizo ahí en la congregación, de que ya ese matrimonio terminó porque el líder y los testigos conocen la causa, y ya se sabe bien que ya o la hermana fue engañada, fue traicionada, o el hermano fue traicionado, que ese matrimonio ya no va. Ya no existe. Entonces ahí ya hay una carta, hay un acta, hay un documento como testimonio a los hermanos de que ese matrimonio ya no funciona. Porque ya también meten cosas. ¿Cuántos matrimonios se disolvió? Se hizo el divorcio en el juez en lo civil, pero nadie se enteró de eso. Nadie se enteró de eso. Vengo, oye, cuajan más. La Biblia vengo y tome hecho de ti documento o validajan más que en daja eve y más en vireco. Un daja eve y más y mena. Oye, cuau, vea, y catujan más ya. Uno ya puede ir peilei. No, es que dice para que ya nunca más se case. Hay que interpretar las leyes también. Por eso dice en el 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa, acá está, porneia, acto sexual ilícito, está en griego, porneia, fornicación, bebé. Jala porneia, el significado. Pornografía, acto sexual ilícito, sexo indebido, con el mismo, sí, hombre con hombre, mujer, bueno. Entonces, oír anormalidad sexual, bebé, la de matrimonio, bebé. O quizás la mujer le engañó, le gustó otra mujer, ande de pilla, ande de seguidas en día lo mismo. No, eso es porneia, fornicación. Convivió con otra mujer. O el tipo se dio la vuelta a la cuneta.
Y con esa, usted es bello pea. Llevo le a la, yo está al colado. Por ella. Eso motivo de, por eso, ya interpretaron, mía. Y de acuerdo a lo que se está enseñando, hay que interpretar las leyes, los mandamientos. Es importante ya entender, ya manejar con mandamientos. Si no, ya juzgas para donde más. No, fornicario, no, adúltero andas a ira. Hoy había una pregunta, muy viejo, ese cuestionario que era. Aña, no, a angloba, a ver. Muy cojora, ¿por qué le fue allá hay más? Nada, mina, está en pecado una pareja que se casó en civil, pero sin, eh, pero en civil, pero si en su iglesia, ellos está en pecado una pareja, okay, que no se casó en civil, pero sí en su iglesia. Bueno, a ver la que se. En vez de que la pedí, bueno, no le cuento y jugado con la repinaja, bueno, yo a todas hermano, hermana, los dos son libres, no hay por compromiso, no hay por bebé, bueno, el líder puede auspiciar ese rito y hacer la bendición, ¿sí? Anije y dice, no, talla como, ahí veme porque en la escuela juez firma. Japei con a pareja, han japei o jotado convivija o acusata de fornicario. Aún así no van a estar en fornicación. Porque fornicación ya es cuando esta pareja le gusta nomás. O convivir peandi sexualmente, o convivir con cuñán, dije, pero yo ye japea, yo recollí otra chica y o fornicayo peandi, yo recollí otra chica y pecha. Y en bocallito y cobe. O la mujer. Le gusta este varón, le gusta su físico, convive con este, se deja de este, se va, convive con este. Bueno, estos son fornicación en este contexto. En este contexto. Bueno, y claro, una página. Sí, el Mesías habló de eso, claro que sí. Eso ya para mí. Sí, pero él dice, ¿por qué entonces dice que ella adultere? Y bueno, y si él dice que ella adultere si él no le da, de neme no la de la neme no la de ok, de repudiar allá, de en el matrimonio, de salvacerla en el matrimonio, de escala al lado de salvajan en el matrimonio, haré lucha aceite en el matrimonio. Eso se puede. ¿Existe la misericordia de perdonar? También sí. Bueno, ese sí. Lo que me estaban preguntando. Ahora, si no hay si no hay si no hay una decisión del hombre que automáticamente ya no quiere saber que ya esa relación de catubema o salvaje y bueno, apoyita no sé si no hay caso, no cambiamos ahí, vea. Y sigue el engaño, ¿verdad? Entonces, esta mujer de por sí está en adulterio porque ella decide estar en adulterio. Después que el varón le va a hacer o no le va a hacer documento a esta mujer, si sigue con esa vida, después, si se vuelve a casar, porque igual puede casarse otra vez, ella por eso se le va a dar ese es el problema de la mujer. Ese ya es el problema de la mujer. Ya pues es liberación, pero en el caso del varón, si se vuelve a casar, ¿sí? Tampoco no puede andar de aquí para allá porque es el mismo. O sea, no es porque ese segundo matrimonio no le condena a él porque fue esa separación, ese divorcio fue eh, por causa de adulterio. Por causa de adulterio. A lo que me están preguntando aquí, ¿y si no se quiere separar? Bueno, si los dos no se quieren separar, es divorciar. ¿Se puede salvar el matrimonio? Sí. Pero ¿qué pasa? Shende a salvarse ese matrimonio. La cuña ya no puede seguir o seguir de aquí para allá la vida. Eso ya no es un matrimonio.
Ya no, ella lo matrimonio. O sea, mejor entonces ella puede de malas de divorcio porque oñeñe empate oye cuapa moine. Roberto que sí, o salva senga la envire, como la envire con doña línea, me sube. De aquí para allá, y ya todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿de qué le sirve a Roberto? Decir, no, no, da ya puedo, yo la divorcio, todavía es mi esposa. No, aunque Roberto diga, todavía es mi esposa, porque el juez no firmó delante del padre, esa mujer, o la misma cosa, Roberta, o Salvacenga la Imena, Nambrena, o Salvacela y matrimonio, pero Roberto no es casi más, es de aquí para allá. ¿Sigue siendo un matrimonio fiel eso? ¿Un matrimonio puro? ¿Sigue siendo un matrimonio eso? Matrimonio por juez sí, pero delante del padre ya no. Entonces, la mujer, acá me preguntan si la mujer también puede hacer, a ver, claro, puede hacer una demanda de divorcio, claro que sí. No solamente el hombre, la mujer también puede. Y que tú yo, la imena, angueteame el ejemplo. Si Roberto anda de aquí para allá y no quiere saber nada, no quiere saber, no, déle sube de aquí para allá, la mire, coge, no repetáis. A esta oportunidad vamos a decir, mire, cuándo y así. Ese ya no es malo un matrimonio. La mujer puede, sí, puede divorciarse. Y si está en una congregación y si algo, bueno, puede juntar evidencia y decir al pastor, a los hermanos, pecha ese matrimonio. Así ya puedo ti alta, se no me se llama cuicuimbaeni, porque pechan. Que no me salga el pastor, hermana, vos tenés que aguantar en la buena y en la mala. Que eso, no, ahí ya hubo adulterio. A lo mejor ya Roberto ya es el Imaoí, amenazamos ahí, supe un huepo mismo ahí. No, hermana, debo de aguantar, porque si no, es que está adulterio. No, cuidado con eso. Hay que atender lo que vamos a dictaminar. Hay casos donde pareja que ya la mujer denunció a su esposo por violencia. Oye, la pastora, oye, ahora allí la imena beso a Ninde porque está en pecado. Y termina en feminicidio. Y yo pregunto, porque acá alguien me preguntó también, ¿quién es el que peca ahí? La mujer que quería dejar a su esposo porque le estaba amenazando, como sombrero mao, y pudo pillar su vela en mireco, a la tipo o crear su hombre potimo, o amenazaba ahí, o esta mujer que quiere dejar a su esposo porque su esposo es un adúltero y violento, es la que ella peca o pecó el pastor que le llevó y le unió otra vez y le entregó a la muerte. Se puede ya por entender pregunta. Sí, porque oye, acá tengo, no sé, voy a leer para cuestión más. A ver, algunos puede ser que respondía directo y otros indirectamente. ¿Quién es más pecador? Los que están, los que están concubinados o los que le juzgan o le separan por algún motivo que ellos creen que es pecado. Eso yo le puse como ejemplo. No, ni que ya de mena, no, donde en el bien y en el mal, el tipo un huepotillo. En Buesa Cuajuipamo hay más denuncia. Y el pastor o el líder le no, no, hermana, no es mena. Y termina en feminicidio. ¿Quién es más pecador? ¿La mujer que quiso dejar a su esposo? ¿Violento? ¿Adúltero? ¿O el líder que le obligó otra vez a ir a quedarse con su esposo? Vamos, no la cuña. Saque sus conclusiones. Otro. Que se alañan de Arabo. Acá el Mesías sacó esa enseñanza. No, él no inventó eso. La enseñanza del Mesías acerca de la fornicación y Deuteronomio 24, 1, 4. No, el Mesías dictaminó ley. No, él no sé. Ahora, hemos dicho, entonces digo, no, el Mesías no inventante, vea, no, ani que tu la nemena andi, y espera ella adúltero, no, ángante coño convertía. Vos sufrí la mire, cogen. Ay. Ahora sí, es decisión de la mujer que vivía así, otra cosa. Ella fue a hacer nada de que primero, y a ver, tiene que ser el bautismo y después
se tiene que casar en el caso de los dele con a concubina. Va, ella primero, ay, cuidan ya están casados ya esto delante del padre. Voy años matando y güey. Va a botar ojo na la jueves o ya pone la y papel o pepe y potita la y pecado vivió. Y que todos en santidad lleva bautizar, ¿vio? Pues según yo tengo entendido, el mismo bautismo lo borra todo pecado. Hecho 2:38. Pero en ese caso, oía, ñandente con ñambojera. Nosotros nomás le ponemos nombre de fornicario y le ponemos nombre de concubinato. Ahora, ya entendían a la concubinato. ¿En qué contexto usamos la palabra concubinato? Concubinato se utiliza, o sea, ese término concubinato yepurú, oye, refería a mi oía junto, Jando recoya tenido documento civil o chacana se acuerda mendaja, pues la concubinado. Pero sin embargo, se acuerda no ñomos sombrero. Sin embargo, se acuerda no sea adelante juntos. Y familias en San Mayoá y que para escuela el tipo le reconoce a su hijo, le dice, todo tranquilo. No, pero no, a concubinato, no, a juez no firma. Ñandende más, ñandere sabe no, deben negociar la concubinato, no es matrimonio por delante del padre. Es el término nomás que le saca que la validez del matrimonio. Concubinato ya es hoy y la validez del matrimonio. Sin embargo, está matrimonio y como una vez. Y no digo, no vengo y catugo, joya, pues y papeleo. Está bien eso. Que hagan. Pero el tema es qué es lo que valida. El papel o el acto sexual, el compromiso, la responsabilidad de ambos juntos. Bien, el padre esa. Juez firma. Sí, algunos no le. Bueno, para que en razón. Para que en razón. No, algunos no le bautizan y porque están hay una pareja que está 20 años ya juntos y familia. O congregarse, o sea, no. Primero tienen que ir allá y después se le tiene que bautizar. Entonces, en este caso en este caso, ellos están bien delante del padre. Como hoy la pescado, bebé. Dijo, el tipo tiene 2 esposas. Bebé, sí, está penalizado por el país donde está, delito. O el tipo es, o la mujer, no sé. Hay que ver. Pero directamente una pareja que está así, a lo que los hombres le llaman fornicario, por eso nomás, no, que se vaya primero en el juez, que ponga bien su vida y después se bautice. Pero los hombres nomás no le llaman fornicario. Ellos con un sombrero ahí. Cuando no un sombrero, el tipo no sombrero, pero cuñango no de aquí para allá, pero tipo no de aquí para allá, ¿por qué le llaman fornicario? ¿Por qué no le bautizan nomás allá? Ay. Ya es a mí. Opama yo por lo menos. Sí, para allá Obama. Sí. Ay. A ver qué más tenemos acá. Hay ley que ordene que un juez y su documento es lo que valida el matrimonio. O que eso es lo que tiene que validar. Hay esa ley en el mandamiento del Todopoderoso. Preguntan. Lo mismo ya ponen ahí. ¿Dónde dice que para que un matrimonio sea válido, primero tiene que firmar un juez? ¿No hay por ahí? Ay, y bueno, ya puitanago, a ver. Yo creo que por eso dije, ya parte extrema de 1 Corintios 5, 3, 5, parte 2. Porque no quedó bien en claro para algunos otros. Y hay que ir analizando los versículos bíblicos después, si quieren más, si tienen refutación. Acá me enviaron preguntas, no refutación, preguntas. Entonces, usted desea responder a JPM. Cuando es refutación, me tiene que mandar el versículo bíblico. ¿Dónde está eso? Porque hasta ahora no llega escuí. Ya tú y yo refutado porque no me ni metí versículo bíblico o validan. Son preguntas, yo también pregunto. A lo que me preguntan, ¿en dónde dice la Biblia? Yo también le pregunto porque no hay por ahí.
Ahora, si me decís, ¿dónde dice la Biblia que el que se divorcia puede volver a casarse? Ahí sí. ¿Y esa era la pregunta? Mm. Ayer de coma. Del Deuteronomio 24:1-4, el Mesías habla del divorcio. Bueno, claro, inclusive la mujer que fue, sí, la mujer que fue culpable por cometer adulterio, dice, y hay divorcio, ella también se puede volver a casar. Sí, se puede volver a casar. Pero para allí y se explica. O me entiendan, pero oña firmama ella, la joyita hoy de aquí para allá, vos allí problema también. Un versículo que puede validar eso es que una mujer que una mujer que fue divorciada por adulterio sí se puede volver a casar. Oí, en el tengo ya leí, hermano. Eh, a ver, Mateo 5:32. Ahí pues lea, Mateo 5:32. El que se casa con la repudiada, ¿viste? El que se casa con la repudiada, o sea, si esta mujer que está repudiada, ¿sí? Está divorciada, ¿verdad? Puede volver a casar porque el que se casa, pero si eh, esta mujer se va y vuelve a hacer lo suyo, ese ya es el problema de ella. Pero ahí está, se puede volver a casar. Una vez que ya esta mujer tiene el repudio de su esposo, o sea, no hay repudio, que el esposo le rechazó ya a esta mujer, ya no le cobró más en 10 se traiciona, se jode. Hashe ya no más. Bueno, ese ya es ya un repudio, ese ya, y ya hay un documento, un acta, y bueno, ya se sabe. Bueno, puede, todo doña aprende otro, después volvemos. Pues eso ya depende de la mujer cómo va a vivir después. O si se ordena, se arregla, ordena su vida, es válido, hermano. Por eso que le está pareciendo raro esto y ya y Marcelo escuché su explicación en un grupo ahí acerca de la fornicación. Es decir, para usted no existe el pecado de la fornicación, o sea que sea apoyado. Unión libre José no se gusta ya la Yipurú porque unión libre más ahorita boca y ñacane aumenta. ¿Quién se va, aunque se vaya antes del juego así, en boca y ñacane y nada barete aumenta? Libremente que lo hacemos. Nadie ahora, ¿cuándo es? Ahora si vos me decís, si alguien se casa o hace un compromiso con alguien presionado o presionada fuera de su gusto, bueno, ese no es matrimonio. Ese es inválido. Ese es otra cosa. Pero casi la mayoría no por gusto. Nadie se va presionado. Libre están. Los vengo y esclavizados. Es la unión libre. Va, igual. Está. Creo que hay que saber usar la término fuera ahí. Depende de cada país. Y bueno, ya, yo creo que hay algunas cosas ya claras. No ni entender por ahí, tío. Me pregunta más 595-985-162-975. Ya responde también en privado en el grupo. Ya, ese me catulo, hermano. Aguille que me llamo Isaac Agüere. Veas, es a Torah, edición número 566, Primera de Corintios 5, 3 al 5, parte 2. Lo mitad. Y yo para coger, me cogemos, shalom, bendiciones. Arapeguara,
saini she Paraguay la sahana dai pori she ne mamove she Paraguay de behae rohal jubeka da koe she Paraguay la sahana dai pori she ne mamove she Paraguay de behae rohal jubeka da koe. Bejuna mumbere wamba, beresha mi sereta. Katuete i peyukume, dorigaku apoa. O apeye ko emami, nyande nyara oiko watan. Hai pue pore pioheya, heta itemba epona. Hai pue pore pioheya, heta itemba epona. Se Paraguay la sahana, dai pori se ne mamove. Se Paraguay de behae, rohal jubeka da koe. Se Paraguay la sahana, dai pori se ne mamove. Se Paraguay de behae, rohal jubeka.